Ya hace unas cuantas semanas atrás que iniciamos una serie de estudios sobre la vida del apóstol Pedro, Simón Pedro. La semana pasada, en la tarde, estudiamos lo que fue el anuncio de la negación de Pedro, la negación que Pedro hace de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión llegamos entonces pues al momento más triste de la vida del apóstol. Y al hacerlo, hay un texto de las Escrituras que es muy importante que nosotros recordemos. Y me refiero a las palabras de Cristo en Juan 8:7, cuando dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. El ver a otros caer en pecado, en lo que nosotros no hemos caído, nos puede llevar a creer muy equivocadamente que nosotros nos encontramos en un nivel muy superior a los protagonistas de esas caídas. Pero una de las características de la palabra de Dios es que ésta no hace ningún esfuerzo ni intento en ocultar las faltas y los pecados de sus héroes. Lo vemos en Noé, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Y qué podríamos decir de la gran caída estrepitosa de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién puede decir que tiene un corazón como el de David? Y al ver la caída de Pedro, nosotros debemos tener el cuidado de no caer en una actitud crítica y con un aire de superioridad juzgar todo cuanto aquí está ocurriendo en lo que estudiaremos en esta mañana. Como si nosotros nunca hemos cometido algo así y jamás lo cometeremos. Este hombre fue un hombre que dio su vida por el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al apóstol Pedro? Ciertamente, esto es considerar un capítulo bien oscuro de su vida, pero debemos tener bien en mente que fue aún un evento que nuestro Señor estaba utilizando para moldear la vida de su siervo. Era un evento más en los cincelazos que Dios estaba dando a Pedro para convertirle en el siervo que luego se convirtió. ¿Quién de nosotros está sin pecado? De manera que en lugar de nosotros dejar en nuestras mentes la impresión exclusivamente del pecado de Pedro, tenemos que meditar en el panorama completo, de manera que nosotros pongamos en perspectiva esta experiencia en su vida. Y eso nos ayudará a nosotros a poner en perspectiva las experiencias de nuestras propias vidas. Y hay varias cosas que yo quisiera considerar con ustedes, varios aspectos con respecto a la caída de Pedro en el pecado de negar a Jesucristo. Ver los precursores de su caída, los eventos que le fueron llevando hasta allí, ver el momento mismo de su caída, ver los agravantes de la caída de Pedro, la secuela de ese acontecimiento y luego ver algunas aplicaciones prácticas. Decía un comentarista, estudiando este evento en la vida de Pedro, la negación que Pedro hace del Señor es usualmente vista como una gran tragedia, y obviamente lo fue, pero vista a la luz del arrepentimiento de Pedro y del bondadoso perdón de Dios, la historia también trae consigo un gran aliento. Y es lo que yo quisiera ver con ustedes en esta mañana. Veamos en primer lugar los precursores de la caída. Vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer los versículos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué eventos ocurrieron o qué detalles ocurrieron en la vida de Pedro que fueron precursores de esta escena que acabamos nosotros de leer? Un precursor no es más que alguien que va delante de otro preparando el camino. Y lo que ocurrió con Pedro no fue algo que ocurrió en el vacío. Su caída no fue una acción repentina y aislada, que de sopetón él negó a Cristo, sino que fue el resultado de varias cosas. La vez anterior nosotros estudiamos el papel que el Satanás, el diablo, jugó en la caída de Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y luego vimos el rol que el mismo Pedro cumplió en su propia caída. ¿Cuáles fueron entonces estos precursores que le llevaron a esta acción de negar a aquel a quien él estaba siguiendo? Lo primero que yo quiero proponerles es que el primer precursor es la confianza y la seguridad personal que él sentía. La confianza y la seguridad personal que él sentía. Pedro, recordarán ustedes, le dijo muy categóricamente al Señor: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré de ti. Él lo dijo muy enfáticamente. Y él estaba hablando como si las cosas dependieran de ¿quién? De él mismo. De él mismo. Según lo que yo pienso, eso nunca va a pasar. Él estaba seguro de que eso no iba a acontecer. Pedro se consideraba incapaz de serle infiel a Jesucristo. Y fue precisamente en esa misma área en la que él cayó. Porque como bien se ha dicho muchas veces desde este púlpito, aquellas áreas que nosotros consideramos nuestras fortalezas se tornan también en nuestras debilidades. Si es cierto que cuando nosotros somos débiles, entonces es que somos fuertes, como dice el apóstol Pablo, también es cierto que cuando nosotros somos fuertes es que nos convertimos en débiles. Cuando descansamos en nosotros mismos, cuando nos refugiamos en nuestra fortaleza, no, yo creo que yo puedo manejar eso sin ningún inconveniente. Y tan convencido estaba Pedro que él ni siquiera le creyó a Cristo en la predicción que él dijo que se iba a cumplir. Él se vio a sí mismo como un hombre con una fe invulnerable. Mi fe nunca va a faltar. Y no se dio cuenta de que la kriptonita ya estaba trabajando en su corazón, debilitando su propia alma. Y algo que nosotros tenemos que destacar es que su seguridad en sí mismo fue algo que él mantuvo hasta el final. Él mantuvo hasta el final, hasta el último momento, él mantuvo esa seguridad. Primero nosotros vemos su reacción cuando fueron a arrestar a Jesucristo. ¿Cuál fue la reacción de él? Pues sacó su espada y él intentó matar al siervo del sumo sacerdote. Dice Mateo 26, versículo 51, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y como se dice siempre con ese evento, pues le quitó la oreja no porque le tiró la oreja, le tiró a la cabeza. Le tiró a la cabeza y tiró a dar Pedro. A él no era verdad que lo iban a atrapar fuera de base. Él en serio estaba por defender a Jesucristo. Yo estoy dispuesto a dar aún mi vida. Jesús les había dicho en varias ocasiones que a él era necesario sufrir mucho de manos de los reyes, morir y ser resucitado. Pero Pedro se negaba a aceptar ese hecho. Y él hasta el final se mantuvo allí defendiendo a Jesucristo, defendiendo su postura. ¿Y qué hizo él? Que por eso se fue internando e internando en la boca del león, porque él estaba muy seguro de que él no iba a caer. De manera que él, como precursor, vemos que él tenía una gran seguridad y confianza en sí mismo. Eso es parte de la explicación de por qué él cayó como cayó. El segundo precursor que nosotros podemos mencionar es su falta de oración. Su falta de oración. Nosotros mencionamos esto la semana pasada cuando lo estábamos estudiando. No puede ser que una persona que confíe tanto en sí misma ore. Él confiaba tanto en su seguridad que de seguro no estaba orando.
Porque el que ora con necesidad porque él no puede. Pedro no estaba orando, pero no solo nosotros podemos deducirlo, sino que lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 35 en adelante. Cristo les advierte de lo que se avecina, les dice que la hora de las tinieblas se acerca, y en lugar de ponerse en oración, Pedro dormía. Mateo 26, 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, dejen ese versículo en memoria allí y vean la historia que sigue en los versículos subsiguientes. Estas eran las personas que estaban seguros que iban a estar con Cristo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La súplica de un amigo: velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, noten el énfasis, a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta escena? Los hombres que en el versículo 35 estaban diciendo que ellos ciertamente iban a morir por él, estaban dispuestos a dar su vida, se durmieron. Estaban dispuestos a dar su vida, pero no podían orar. No podían prometer más allá de lo que podían. Estaban prometiendo conforme a sus propias fuerzas. No estaban dependiendo de Dios. No estaban dependiendo de Dios, no estaban orando. ¿Cómo se manifestaba su confianza en ellos mismos que no oraban? Por eso, si tú no oras, podemos deducir con claridad que tú confías en ti mismo más que en Dios. Si tú no oras, si tú no eres una persona que buscas a Dios en oración, es porque tú confías en tu propia sabiduría, en tu forma de ver las cosas, en tu capacidad de resolver los problemas. ¿Y a dónde nos lleva esa seguridad? Nos lleva a caer en el pecado. Porque nosotros no podemos protegernos a nosotros mismos de todas las cosas. Somos vulnerables y Pedro lo vivió en su carne. De manera que es evidente que Mateo está tratando de contraponer aquí la expresión de lealtad de los discípulos en el versículo 35 con lo que le pasó. Estaba contraponiendo esto para destacarlo. ¿Cuál fue el problema? Falta de vigilancia. Falta de vigilancia. No pudieron velar con Jesucristo. Pedro había acabado de escuchar la advertencia de que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Y no debía eso llevarle a él a suplicar por la asistencia divina necesaria para poder salir victorioso de esa prueba. Pero no contestemos tan rápidamente en nuestras mentes, porque también Dios nos ha advertido a nosotros. Y la pregunta es, ¿nos lleva eso también a nosotros a clamar para que Dios tenga misericordia de nosotros? Pedro debía velar y orar, pero estaba durmiendo. Y eso fue un precursor para su propia caída. En el momento en que más se debía unir al Señor en oración, en ese momento, él dormía. Precursores, su confianza personal, su falta de oración, y en tercer lugar, que él mismo se introdujo en el fuego mismo de la tentación. Él mismo se introdujo en el fuego de la tentación. Pedro se puso a sí mismo en el camino del diablo. ¿Por dónde es que él va a pasar? Y ahí mismo se puso. ¿Cómo el Señor les había enseñado a ellos a orar? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
porque nadie debe jugar con el diablo. Por eso, una de las grandes maldiciones de nuestros días es tomar con superficialidad las cosas espirituales. ¿Cómo se juega con fuego? ¿Cómo las personas juegan con tener contacto con lo oculto? Eso es un arma de Satanás para atrapar a las personas y dejarlo en sus propias redes. Y las personas juegan con estos. Aún hacen juegos de tablero, como la Ouija, para jugar con cosas como estas. O las personas grupos de rock, que tratan sobre este tema como si no fuera nada, sin tener que adentrarnos al tema de las santerías y las cosas que ocurren en nuestra propia nación, donde no son solamente las personas de bajo entendimiento, sino personas muy respetables de la sociedad que acuden a estas cosas. Se juega con cosas espirituales en las que Dios entiende que nosotros no deberíamos jugar con ellas. No nos metas en tentación, debe ser la oración. Lejos de esas cosas, líbranos del malo. Nadie debe jugar con el diablo. Por eso dice Judas capítulo 9, versículo 9, en la epístola de Judas, versículo 9, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y sin embargo las personas juegan con la tentación como si no fuera nada, como si fuera cualquier cosa. Y como estuvimos estudiando la vez anterior en la noche, estamos en medio de una batalla de dimensiones cósmicas con seres espirituales de maldad. La vida cristiana no es un juego. Nosotros tenemos que tomar todas las precauciones, todas las medidas necesarias, de modo que el enemigo de nuestras almas no nos atrape con facilidad. Pero si nosotros mismos nos ponemos en su camino, entonces la derrota es segura. Y eso fue lo que hizo precisamente Pedro. Él se puso en el camino del diablo, no tomó ligeramente la advertencia del Señor. ¿Qué hicieron los demás? Salieron corriendo, los demás discípulos se fueron huyendo, llenos de miedo, dice el versículo 56 de Mateo 26. Pero Pedro, que no era un cobarde, siguió los acontecimientos de cerca. Si ustedes ven el versículo 58 de Mateo 26, ¿qué dice allí? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿No ven ustedes cómo él persistía en su confianza personal? Él seguía confiando en él mismo, de que él podía, y se metió en el fuego. Él mismo en la boca del león se expuso demasiado. Y su problema fue que quiso pasar por desapercibido, sin identificarse como un discípulo de Jesús. De él haberse identificado claramente con el Señor, él no habría sido tentado a eso. Porque hay tentaciones que van a venir a nosotros por no identificarnos abiertamente con Jesús. Trata de pasar por desapercibido sin que la gente sepa que tú eres cristiano. Y van a lloverte las tentaciones encima. De manera que tú decir claramente que tú eres del Señor, que tú eres un seguidor de Cristo, que tú crees en la palabra de Dios y obedeces la palabra de Dios, eso te va a librar de muchas tentaciones. Si Pedro hubiera sido claro, eso no le hubiera pasado. Bien, habiendo visto entonces los precursores de la caída de Pedro, veamos el momento de la caída en sí. El momento, cuando Pedro niega a Jesucristo. No todo lo que ocurre en la vida de Cristo, no todo lo que pasó cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, es narrado por todos los evangelios. Hay parábolas, por ejemplo, que Cristo enseñó que solamente aparecen en una o dos de los evangelios. No todo lo que Cristo dijo, ni todo lo que Cristo hizo, están en todos los evangelios. Pero hay eventos que por su importancia y trascendencia aparecen en los 4. Milagros particulares de Cristo, su muerte, resurrección. Pues un evento que se repite en los 4 evangelios es que Pedro negó a Jesucristo. Ese evento se repite en los 4 evangelios. Y nosotros podemos reconstruir la historia, porque
No todos los detalles que se dan en un evangelio se dan en otro. Y nosotros podemos reconstruir la historia buscando la información en los 4 evangelios. Veamos entonces la primera negación de Pedro. La primera negación de Pedro. En el texto que nosotros leímos, en Mateo 26, 69, dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. No podemos asumir que porque Pedro negó al Señor 3 veces, como dice la Escritura, que así mismo cantarían el gallo, etcétera, fueron solo 3 personas las involucradas en la negación de Pedro, sino que más personas que una pudo haber acosado a Pedro y produjera la negación de la que nosotros podemos leer. Según el Evangelio de Juan, Pedro no andaba solo. En Juan 18:15. En Juan 18:15 dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. O sea que nosotros vemos que era alguien conocido del sumo sacerdote. Dice el versículo 16: mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Le diría a Pedro que por favor le ayudara para poder entrar, que él era un conocido del sumo sacerdote. No sabemos. Pero el hecho de que él se hizo acompañar de esta persona fue con influencia, podemos decir así, que Pedro pudo entrar hasta ese lugar, a la casa de Anás. Y fue la criada portera que le hizo entrar a él, a ese lugar, la primera en preguntarle su relación con respecto a Jesucristo. Acá, pero tú eres de Jesús. ¿Tú eres de Jesús? Esa fue el primer encuentro que él tuvo. Tú también estabas con Jesús el Nazareno, dice el Evangelio de Marcos. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Negó a Cristo. Se desligó de Cristo. Ninguna asociación con Cristo. Bueno, yo nunca he llegado a hacer algo así, dirás tú. A todo el que me diga que si yo conozco a Cristo, yo lo conozco en el Evangelio, Él es mi Salvador. Yo lo conocí, Él es mi Salvador. Pero hay muchas maneras de nosotros negar al Señor. Hay muchas maneras. De manera que tratemos de ubicar en nuestra mente y nuestro corazón otras maneras en las que tú y yo podemos negar a Cristo y apliquémoslo. No nos quedemos meramente en las palabras que aquí aparecen, porque nosotros podemos estar diciendo que somos de Cristo y negarle por violentar cosas que ese Cristo nos ha dicho que nosotros hagamos y nosotros violentarlas abiertamente. Estamos negando a Cristo. Estamos negando su señorío sobre nuestra vida. Estamos negando su injerencia en nuestro propio corazón, el derecho que Él tiene sobre nuestra propia vida y conducta. Tú estás negando a Cristo también. No nos limitemos a las meras palabras. Pero así Pedro niega por primera vez al Señor. Segunda negación. Según Juan, la segunda negación ocurrió cuando Pedro se calentaba junto al fuego. En Juan 18:25 se dice: estaba pues Pedro en pie calentándose. Y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Noten el plural que allí aparece. Y le dijeron. Era un acoso, no era simplemente una persona. Había un grupo, imagínense, acorralado, un grupo de personas. Tú estabas con él. Tú eres de los de Cristo. Y esa presión la estaba sintiendo él. En el versículo 26, Mateo incluye otra criada, dentro de ese grupo de personas, Mateo incluye otra criada que le acosa también en las palabras que él dice. Marcos dice que la misma criada anterior también le acosó. O sea que era todo un grupo de personas que estaba allí acosándole. Ahora,
no fue solo una persona la que le reconoció. Parece que varias personas ya sabían quién él era. Él estaba internándose dentro de un grupo de personas que muchos lo habían visto anteriormente. Y eso es interesante saberlo. O sea, cómo él, sabiendo que podía estar entrando a un lugar donde la gente le reconocía, él tenía los pantalones de meterse. Él sabía y él se fue y metió, pensando que iba a pasar por desapercibido. Ahora, él, según Juan, negó, yo no lo soy. Pero pasó más, él dijo más. Según Mateo, Pedro acompañó sus palabras con un juramento. Él juró que no conocía a Jesucristo. Yo juro que no lo conozco, dijo él. Y empezamos a ver ya una declinación todavía más fuerte en Pedro. Empezamos a ver que él empieza a tomar a la ligera cosas sagradas, como lo es el juramento. En las Escrituras, el jurar no es como ha caído hoy en día, que ya nadie cree en el juramento de nadie. Porque la gente miente tanto y acostumbra a pisotear sus palabras de tanto, que ya nadie hace caso de los juramentos. Pero en la Biblia los juramentos son algo sagrado. Y Pedro está empezando a jugar con lo sagrado. Y él juró aquí que no conocía a Jesucristo. Pedro va por un derrotero. Tercera negación. En el Evangelio de Juan, Juan relaciona la tercera negación con el reconocimiento que hace un familiar de Malco. ¿Recuerdan aquel a quien Pedro le cortó la oreja? Hay un familiar allí que estaba en la turba y reconoció a Pedro. Y una vez más, él niega toda relación. En el versículo 26 de Juan 18, dice uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Dice el Evangelio de Mateo, acercándose los que por allí estaban, versículos 73 y 74, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Vemos el declive aquí. Pedro niega a Cristo, luego le niega con juramento, y ahora le niega con maldiciones. Aún tu hablar te descubre, tú hablas como ellos, tú eres de ellos. O sea que no solamente le identifica un testigo ocular, dice, pero tú le diste a mi pariente. Aparece alguien que le denuncia abiertamente. Imagínense el pánico que le debió entrar a Pedro. Pánico, asustado. Y alguien me le dice, pero es que tú hablas como ellos. Tú hablar te descubre. Y él, para demostrar que no hablaba como ellos, se puso a hablar como los del mundo entonces. Y empezó a maldecir. Qué triste el declive que tiene el siervo de Dios en este momento. La forma de Pedro hablar en ese instante sería un reflejo de lo que fue su manera de hablar antes de él encontrar a Cristo. ¿Estaba Pedro acostumbrado a hablar con ese tipo de lenguaje y de maldiciones? Lo cual, hermanos, nos manifiesta algo aquí. Hay una lección que podemos aprender. Mientras menos nos exponemos al pecado en nuestras vidas, menos cosas podrá sacar el maligno de nuestro corazón en el futuro. Por eso es que nosotros anunciamos el Salmo 1 con fervor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Amados hijos nuestros, amados jóvenes, es para vuestra conveniencia que ustedes no se expongan al camino de la maldad. Porque esas cosas quedan allí en el corazón, esas cosas marcan, y el diablo sabe sacarlas en el momento oportuno. Cuida tu alma, cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tus ojos, cuida tus oídos. Si no, pregunta a los otros que tienen más edad aquí, haz la encuesta si tú quieres, de cuántas canciones con temas no necesariamente piadosos
de ellos se acuerdan. Que no se pueden aprender los versículos con la facilidad con que se recuerdan de las letras de canciones del pasado. Porque esas cosas marcan. Ellos te podrán repetir diálogos de dibujos animados que ellos vieron en la televisión hace 20 años, 30 años atrás. ¿Por qué se acuerdan de esos diálogos? Esas cosas marcan. No pienses, joven, que tú te puedes exponer al pecado en el día de hoy y después tú vas a entregarle tu vida a Cristo después que tú hayas hecho y deshecho. Bienaventurado el varón que no anduvo por camino de pecadores. Feliz, dichosa esa persona. ¡Qué privilegio! Quizás por eso Pedro cayó. De manera que cuidado con las malas costumbres, porque nos pueden traicionar en los momentos más indeseados. Bien, habiendo visto los precursores de la caída de Pedro, habiendo visto el momento de la caída de Pedro, veamos los agravantes de la caída de Pedro, las cosas que agravan la culpabilidad de Pedro de caer de esta forma. En primer lugar, que Pedro había sido advertido. Pedro había sido advertido. Como habíamos dicho nosotros anteriormente, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. A él había sido advertido, el Señor le había explicado que esas cosas iban a pasar, que el Señor iba a padecer, el Señor iba a morir. Pedro, tú tienes que seguir el camino de la humillación conmigo. Yo no voy a venir a implantar mi reino ahora, yo vengo a morir, a dar mi vida por los pecadores y luego volveré en gloria. Y le advirtió que vendrían tribulaciones, que él debía velar y que él debía orar. Y le dijo que Satanás andaba como un león rugiente que buscaba a quien devorar. Y él, después de ser avisado, no prestó atención. No prestó atención. Nosotros no debemos vivir de tal manera que merezcamos que se nos diga después, te lo dije. No, debemos tratar de evitar eso, porque la culpa es mayor si nosotros después de haber sido advertidos como quiera lo hacemos. La culpa es mayor. En segundo lugar, otro agravante es que Pedro había sido un hombre altamente privilegiado por Dios. Pedro había sido un hombre altamente privilegiado por Dios. Pedro era uno de los tres que sostenían una relación íntima con el Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan quiénes son? Pedro, Jacobo y Juan. Ellos tres eran del círculo íntimo del Señor y vivieron experiencias únicas. Él estaba en primera fila y vio la resurrección de la hija de Jairo. Desde primera fila. Estaba en el monte de transfiguración. Estuvo con el Señor en el huerto de Getsemaní, como leímos. En el momento de mayor angustia del Señor, Él estaba ahí. También se le concedió desde el cielo la revelación acerca de la identidad de Jesús como el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué privilegio se le concedió! Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Estas cosas no te las reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Fue un hombre muy privilegiado. Pero era solo un hombre. Era solo un hombre. Y los privilegios no perfeccionan. Pero los privilegios deben ser una motivación para que los hombres se cuiden, para que los hombres vivan para la gloria de Dios. Y Pedro cayó de tal manera que se convirtió en un pecador blasfemo y maldiciente. Pedro pecó en contra de todos sus privilegios y eso agravaba su pecado, porque al que más se le da, más se le demandará. ¿Y nosotros? ¿Cuánto nos ha dado Dios a nosotros? ¿Cuántos privilegios no tenemos nosotros en Jesucristo y en esta era del Nuevo Testamento? Nosotros tenemos privilegios en las Escrituras. Hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha dado detalles de cuáles son nuestros privilegios. ¿Y nosotros cómo estamos reaccionando ante esos privilegios? ¿Estamos siendo más fieles? Dice William Taylor que si nosotros traicionamos a Cristo o si le negamos por temor a los hombres, nuestra culpa es mayor que la de Judas y la de Pedro. Tú y yo
tenemos privilegios especiales de Dios. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Medita en eso. Piensa en eso. La Biblia dice que aquel que cree en Cristo, el Padre y el Hijo vienen a ser morada en nosotros. Medita en eso. Piensa en eso. Si no tenemos privilegios grandes, que fueron precisamente los privilegios que Cristo le prometió a los discípulos que vendrían después del descenso del Espíritu Santo. Pedro cometió esto antes del descenso del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. No tenemos nosotros que cuidarnos. Podemos pecar igual y peor que lo que pecó Pedro. En tercer lugar, Pedro negó a Cristo de una manera muy enfática y eso agravó su culpa. Pedro negó a Cristo de una manera enfática. No se conformó con negar a Cristo una vez, ni dos veces, 3 veces. Lo negó con juramento y lo negó con maldiciones. De una manera bien enfática lo negó, lo repitió. Su convicción era enfática de que él no iba a traicionar al Señor. Y así con el mismo énfasis pecó. Con el mismo énfasis pecó. Él se puso por encima de los demás. Los demás te podrán negar, pero yo no. Y cayó por debajo de los demás. Hizo lo que los otros no hicieron. Unas horas antes jamás se hubiera imaginado lo que él iba a hacer. Pero paso a paso allí, poco a poco, él fue descendiendo y hundiéndose hasta caer en la situación donde estaba. Amados hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, si tú y yo no nos cuidamos, empezaremos a descender poco a poco por la senda del pecado. ¿Y cómo fue que fulano, cómo fue que sutana? He aquí la explicación. Poco a poco vamos negando a Cristo en nuestra vida, en nuestro interior. Vamos confiando en nosotros mismos. Vamos exponiéndonos al peligro. Vamos a considerarnos que tenemos una madurez, que podemos manejar esta o aquella situación. Nos ponemos en el límite de lo permitido. Como veía yo ayer un caso. Señorita, usted no puede fumar en ese lugar. Hay un letrero que dice no fume. Sacó la silla y lo puso ahí al lado del límite. Todo el humo entraba. Era lo mismo. La gente juega con el límite. La gente juega con el límite. Hermanos, no nos exponemos poco a poco nos vamos deslizando. Y esa es la explicación de muchas caídas. Pedro no se lo iba a imaginar. Como quizás ni tú ni yo no los imaginamos ahora. Pero si empezamos a descuidar la palabra de Dios, si empezamos a descuidar la oración, si empezamos a descuidar nuestras almas, eso después se va a revelar y se va a manifestar. Nosotros quisiéramos a veces estar allí del lado de los hermanos, pero es que tú no ves por el deslizadero en que tú te encuentras. Quisiéramos poder abrir la cabeza y meternos ahí adentro. Amados hermanos, no jueguen con sus almas. Amados hermanos, es que podemos imaginarnos a Cristo, la cabeza de la iglesia, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor de nuestras almas, viendo la insensatez con la que nos manejamos en diferentes situaciones. Abramos los ojos. Abramos los ojos. Porque si Pedro cayó de esa manera, ¿quién eres tú y quién soy yo? Para decir que no vamos a caer, no vamos a caer. Ten cuidado con ser enfático, porque enfáticamente también caerás. Pero luego tenemos la secuela de la caída. No solamente vemos los agravantes, vemos la secuela de la caída. Qué bueno que la historia no terminó ahí. Y hay 2 cosas a manera de secuela que yo quiero mencionar. La mirada de Cristo y el arrepentimiento de Pedro. La mirada de Cristo y el arrepentimiento de Pedro. Lucas 22:61. Lucas 22:61.
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esa mirada hablaba. Esa mirada le dijo mucho a Pedro. Una mirada que tenía su propia manera de decirle a Pedro: te lo dije. Era una mirada que comunicaba un dolor profundo del alma en el corazón de nuestro Salvador. Del Señor ver a Pedro negarle a Él de esa manera. Qué punzada tan terrible debió causar eso en el corazón del Señor. Una mirada instructiva. Pedro, ¿qué has hecho? Pedro, considera que son las miradas que el cielo debe enviarnos a nosotros cuando nos desviamos en nuestro corazón por caminos y senderos de oscuridad. Miradas que llegan de Cristo desde el cielo a nosotros. ¿Por qué, hijo mío? Y esa mirada penetraba los ojos de Pedro y le comunicaba montones de emociones en el corazón del Salvador. Era una mirada a la vez compasiva, una mirada llena de compasión. Pedro podía leer tanto de esa mirada que Pedro podía saber que en Cristo había perdón. De esa mirada. Te amo, Pedro. Te amo, Pedro. Recuerda que te dije que rogué por ti para que tu fe no faltase, porque yo nunca te abandonaré. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esa mirada debió producir sentimientos profundos en el corazón y el alma de Pedro, y por eso es lo que luego acontece. Pero es obvio, hermanos, es obvio que no fue sino hasta que Pedro vio la mirada de Cristo que él reaccionó. Negó al Señor la primera vez y no se acordó de nada absolutamente de la advertencia de Cristo. Negó al Señor por segunda vez y él pudo haber reflexionado: ¿pero qué es lo que estoy haciendo? Me voy de aquí. No. Negó a Cristo la tercera vez y fue cuando Cristo entonces le clavó los ojos en sus propios ojos, que él reaccionó, que él volvió en sí, que él entendió lo que él había cometido. Entonces, dice el texto, se acordó de las palabras que el Señor le había dicho. Y entonces vino el quebrantamiento. Una mirada, un arrepentimiento. Una mirada y un arrepentimiento. El verdadero Pedro no se ve solamente en su negación, sino también en su arrepentimiento. Y ahí la diferencia que vemos entre Pedro y entre Judas. Ambos sintieron convicción de culpabilidad por lo que hicieron, pero Pedro fue a Cristo y Judas no. Pedro se arrepintió, Judas solo sintió remordimiento. El arrepentimiento nos da esperanza, el remordimiento nos conduce a la desesperación. El arrepentimiento nos lleva a Cristo, el remordimiento nos aleja de Él. Hay una diferencia entre Pedro y entre Judas. Y cuando Judas vio la magnitud del mal que él había cometido, él sabía que ya no había marcha atrás en su mente. En el tiempo no podía volver a regresar. Lo que estaba hecho, estaba hecho. Y no había fe en su corazón, por lo tanto no veía salida ni solución al problema. No hay nada que yo pueda hacer. ¿Y qué hizo? Fue y se ahorcó. Cristo no había transformado su corazón. Él no vio que su problema tenía solución en Cristo. Él dijo: no hay solución para mi problema. Es mi opinión que si Judas se hubiera arrepentido de su corazón de maldad, Dios le habría perdonado. Si él se hubiera arrepentido. Pero no se arrepintió. Dios perdonó a Pedro. ¿No hizo Pedro lo mismo?
No hizo Pedro lo mismo. No fue una especie de traición lo que cometió Pedro, pero Cristo lo perdonó. La mirada de Cristo penetró bien hondo e hizo su trabajo. ¿Y qué pasó cuando él vio los ojos de Cristo hablándole a él y a su corazón? Que se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y por eso, saliendo fuera, lloró amargamente. Se acordó. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer cuando pequemos? Ver a Cristo. Porque hasta que no veamos a Cristo, no vamos a ver la maldad de nuestro pecado. No vamos a verlo en su justa dimensión. Vamos a empezar a pasarle paños tibios al pecado. No, pero eso lo hace todo el mundo. Fulano lo hizo porque yo. Y por eso la gente no se apropia de su pecado, porque se está comparando con los demás. Cuando nosotros lo que tenemos que ver nuestros pecados a la luz de la palabra de Dios. No es que si es pecado es peor que fulano o que de sutano. Es cómo es tu pecado a la luz de la santa ley del Señor. Entonces, mirar a Cristo. No tratarlo con desvergüenza, sino avergonzarnos, pero mirar a Cristo. Y arrepentirnos de nuestro pecado, llorar nuestro pecado como hizo Pedro. ¿Y de qué se acordó él? De las palabras de Cristo. ¿De qué tenemos que acordarnos nosotros? De la palabra de Cristo. Cuando veamos nuestro pecado, acordarnos de la palabra de Cristo. Acudir a qué piensa Cristo acerca de eso. ¿Qué dice Dios acerca de eso? El Evangelio de Marcos nos da el detalle de que Pedro recordó esas palabras de advertencia y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Dice el Evangelio de Marcos. Y pensando en esto lloraba. Pensando que a él se le había dado advertencia. Hermanos, cuando tú y yo nos arrepentimos del pecado, cuando tú y yo confesamos a Dios nuestro pecado, nosotros pensamos en lo que Dios nos ha dicho. Nosotros lo lamentamos pensando: es que Dios me había dicho que me cuidara. Lo pensamos. He aquí un gran siervo de Dios que cayó. Un gran siervo de Dios que cayó. ¿Qué momento más triste en la historia de Pedro? Y hay 2 lecciones que yo quisiera proponerles a ustedes. 2 lecciones. Entre muchas cosas que podemos aprender de esta historia. La primera es que debemos velar y orar. Debemos velar y orar. Dice 1 Corintios 15, 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dicen, por lo tanto, velad debidamente. Velad debidamente. Una de las cosas que estudiábamos hoy en la clase de escuela dominical, que estamos viendo los esposos, estudiando el libro El Esposo Completo, estamos viendo el poder de la influencia. El poder de la influencia. Y una de las cosas que veíamos es que la influencia es una puerta que abre para los 2 lados. Así como uno puede ser de influencia buena para otro, puede ser de influencia negativa. Y aquí en ese texto Pablo está reconociendo que hay una influencia negativa que nos rodea y de la que tenemos que cuidarnos. Y a lo que nos exponemos, eso afecta a nuestro corazón. ¿Y cuál es el remedio? Velad debidamente y no pequéis. ¿Cuál es el remedio? No, yo nunca voy a caer en eso. Yo puedo exponerme a todo lo que hay en la televisión, a todo tipo de música, a todo internet, a todo tipo de amigos y amistades, ir a sitios a diferentes lugares que pueden tener cierta duda en su reputación, pero yo me cuido, yo soy un hombre firme. Es el mismo pecado de Pedro. El mismo pecado de Pedro, cuando tú te puedes tirar los anuncios que están presentando hoy en las vallas, en la televisión, como si no fuera nada.
El mismo pecado de Pedro, cuando nosotros podemos tragarnos la letra que contradice la palabra de Dios en canciones que hoy son del hit parade. Porque no nos debe importar si lo canta fulano, sutanito o fulanazo. La palabra de Dios es primero, Dios es nuestra prioridad. Sea Dios veraz y el hombre entero mentiroso. Porque el hombre no llevará a ninguno de nosotros al cielo, nadie. Ningún amigo por íntimo tuyo te va a poder llevar al cielo. Y podrán andar de manitas contigo hoy. Y puede ser esa noviecita joven que te tiene loco, la que te conduzca a la perdición de tu alma, porque no puedes romper con la relación de aquello que te está haciendo daño a tu corazón. No es raíz. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos velar, mantener los ojos bien abiertos, porque el peligro nos rodea, hermanos. Una de las cosas que nuestra sociedad quiere en el día de hoy es que no pensemos, que nos traguemos todas las cosas sin pensar. No le des mente. Usted no sabe que eso es una técnica de venta. Los vendedores acosan y acosan tanto que no te da lugar a pensar, y cuando vienes a ver tú tienes la cartera en la mano. Es una técnica. No le dé chance a pensar. El mundo en el que vivimos no quiere que nadie piense. Absorbe ciegamente. Tenemos que pensar. Debemos velar. Debemos cuidar qué está entrando en nuestra mente. Hermanos, decimos esto porque resulta que muchas veces sentados en la silla de la consejería pastoral, nosotros nos damos cuenta de la cantidad de ideologías que son abrazadas por nuestros corazones sin darnos cuenta que son contrarias a la palabra de Dios. Ideas contrarias a la palabra de Dios en cuanto a cómo manejar sus vidas, cómo manejar su tiempo, cómo manejar sus negocios, cómo manejar sus hijos, cómo manejar sus matrimonios. Ideas impregnadas, tomadas prestadas del mundo. Personas que toman cosas porque lo vieron en una película, eso es así. Hermanos, nosotros tenemos que filtrar las cosas conforme a la palabra de Dios. Tenemos que filtrarlo por aquí, para que lo que salga de ese coledor, entonces, con eso nos quedemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Velad debidamente, mas el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro en 1 de Pedro 4:7. Pues sed sobrios y velad en oración. ¿Aprendió Pedro la lección? Pedro aprendió la lección. Dice, deben velar. También lo dice en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 de Pedro, 1 Corintios 10:12. Y antes del quebrantamiento es la soberbia. Si tú te ensoberbeces, si tú te enorgulleces, vas a caer. Dice Pedro en 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuidaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es tu debilidad, mi hermano, mi hermana? ¿Tú sabes cuáles son tus debilidades? Porque parte de tu debilidad es confiar en tu fortaleza. Parte de tu debilidad es confiar en tu fortaleza. Y la vida de Pedro nos confirma ese punto. Cuando Pedro peca es porque ha sido traicionado por sus buenas cualidades. Fue casi el único que tuvo los pantalones para quedarse cerca de Cristo. Los demás salieron corriendo. Ellos no podían negar a Cristo porque no estaban ahí. Pero el amor de Pedro por Cristo le llevó a colocarse en una posición de peligro. Y se expuso demasiado. Si tú y yo hubiéramos sido Pedro en esa circunstancia,
y aparece la primera criada que nos dice, ¿y tú estuviste con él? Yo estoy casi seguro de lo que todos nosotros hubiéramos hecho. Bueno, esto no está fácil aquí, déjame yo irme de aquí, no vaya a hacer cosas, que se me vaya a pegar algo. Pero el individuo siguió. Después que la criada le identifica, él sigue, se interna allá adentro y se pone en el fuego a calentarse. Y ahí viene un grupo de personas y lo acosa. Tú eras de los de él. No, yo no soy. Yo juro que no soy. Yo, y estoy casi seguro que tú también, hubiéramos buscado la forma de escabullirnos para irnos, pero él se quedó. Se quedó más tiempo. Tenía pantalones, hay que reconocer por lo menos esa cualidad, pero precisamente esa fortaleza le llevó a descuidarse y confió demasiado en sí mismo, lleno de pasión, lleno de convicción, y eso arruinó ese momento en su vida, porque el pecado es sutil y podemos tender a ver aquello que es bueno en nosotros como aquello que nos va a proteger, cuando es lo que precisamente nos va a exponer a pecados, y a veces pecados groseros. Puede ser la inteligencia de una persona la que le exponga a ciertas tentaciones. Puede ser la belleza de una persona la que le exponga a ciertas personas, a ciertas tentaciones. Son dones dados por Dios. La sociabilidad de una persona puede ser que le exponga a ciertas tentaciones. Son dones dados por Dios, pero que pueden constituirse en debilidades en momentos dados. Una de las cosas que hace el diablo es atacar a aquellos que son líderes. Él busca atacar a los líderes para afectar al pueblo entero. Por eso vimos como el hombre más manso de la tierra, Moisés, cayó al final de sus días. Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo los ataca? ¿O porque son personas que están actuando en contra de su propio reino? Y yo te pregunto, ¿eres tú una amenaza para el diablo? ¿Eres tú una amenaza para el diablo y su reino? ¿Tiene él algún interés en atacarte? Porque si tú estás actuando en favor suyo, él no te va a atacar. ¿Por qué atacó el diablo a Pedro? Porque iba a ser un instrumento utilísimo en el reino de Dios. Y como era un líder entre los apóstoles, lo atacó. Nosotros los líderes tenemos que cuidarnos. Y ustedes esposos son líderes en sus casas. Porque si ustedes andan mal, si ustedes caen en su liderazgo en sus hogares, eso va a afectar a las familias completas. Y si ustedes andan descuidadamente, y si ustedes empiezan a tragarse el pecado con tranquilidad, esas cosas van a afectar a tu esposa y a tus hijos. Por eso cuando hablamos del poder de la influencia, una de las cosas es que un esposo puede ser de mala influencia para con un esposo, para con una esposa, y la esposa puede ser de mala influencia para con el esposo. Eso es una realidad. Puedes afectar a tus hijos. Tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo vamos a cuidarnos? Velando y orando. La gente quisiera oír otra cosa, pero hermanos, ese es el consejo que Cristo dio. El consejo que Cristo le dio a Pedro y por el cual, si hubiera prestado atención, no hubiera caído. ¿Y cómo nosotros vamos a evitar caer? Velando y orando. Velando y orando. Vigilando, continuamente chequeando para no caer, para no ser afectados, y orando, pidiéndole a Dios, suplicándole que nos proteja del mal, que nos guarde. Y finalmente, no solamente tenemos que velar y orar, sino que aprendemos de esta lección qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestros pecados. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestros pecados? Pedro no vio su pecado sino hasta que vio el rostro del Señor y recordó sus palabras. Y fue entonces cuando él volvió en sí. Hay personas que están conscientes de sus pecados, admiten la realidad del pecado, lo ven en sus propias vidas, pero con todo y eso no se han arrepentido. No hay contrición espiritual, no hay disposición a confesar y abandonar, porque es solamente cuando llevamos nuestros pecados a Jesucristo
que nosotros vamos a ser limpiados y de los mismos y vamos a experimentar la bendición del perdón de Dios. Si no, tú estás experimentando lo de Judas nada más. Tenemos que mirar a Cristo. Mira a Jesucristo. Míralo a los ojos. No le rehuyas su mirada desde el reino de los cielos. No rehuyas su mirada. Mírale a los ojos. Y confiesa tus pecados delante de Él. Porque si tú estás consciente de lo que Él dice acerca de lo que tú has cometido, y tú lo miras a los ojos y no le quitas la vista, tú te vas a poner de acuerdo con Él. Pero ¿por qué tú no le quieres mirar? Porque tú sabes que lo que has hecho es de su desagrado. Mírale a los ojos. Confiesa tu pecado. Es evidente que el Espíritu Santo nos ha dejado en su palabra esta biografía para que nosotros aprendamos que la presencia del pecado en una persona no significa que esa persona no sea un verdadero discípulo de Cristo. Pedro pecó, y Pedro pecó grandemente, pero él seguía comprometido con Cristo y con su causa. Él seguía amando a Cristo de todo corazón, y se arrepintió de su mal, y confesó su pecado a Cristo, y lloró amargamente. No se quedó allí viviendo en la inmundicia del pecado. Salió de esa situación. Dios trabajó con su vida. Estudiar estas cosas, hermanos, de esta vida de Pedro nos enseña que nosotros vamos a cometer errores, que nosotros vamos a pecar, que aún a pesar de nuestro amor a Cristo, aún a pesar de nuestra fe, nosotros vamos a caer, de nuestros mejores momentos vamos a caer en el pecado. Pero hay solución, y la solución está en Jesucristo. Mi hermano y mi hermana, mira a Jesucristo. No mires a ti, no te mires a ti mismo. Mira que la solución no está en tu interior, está en el Señor Jesús. Si Él dio su vida por ti, no hará ahora lo menor, que es perdonarte tus pecados. Por lo tanto, el diablo quisiera que tú te desesperaras, el diablo quisiera que tú vieras que no hay esperanza. Pero hay esperanza. Si la hubo para Pedro, la hay para ti, la hay para mí. Y podemos resolver nuestras controversias con el Señor. Sí, puede ser que la restauración no sea como nosotros queramos en el momento que queramos. Pero Dios estaba trabajando con Pedro. Y hay mucho más todavía que Él va a hacer. Cristo le va a preguntar: Pedro, ¿me amas? Pero eso lo veremos en nuestro próximo estudio. Vamos a orar. Señor, qué bueno es mirar a Cristo. Gracias, Señor, porque Él tiene toda la inclinación de su corazón de perdonarnos de nuestras maldades. Qué bueno que Él es un Salvador amplio en perdonar. Qué bueno que aquel que nos recibió cuando estábamos llenos de nuestra inmundicia, hoy también lo hará. Te damos gracias por su sangre, te damos gracias por su perdón. Gracias por esta historia que nos muestra que tú estás allí, oh Dios, dispuesto a perdonar. Tan solo te rogamos, oh Dios, inclina nuestros corazones a cuidarnos del pecado. Y si caemos en él, a abandonarlo y arrepentirnos del mismo. Te suplicamos que tú preserves la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. He aquí que vemos como hay algunos que están siendo ahora mismo objeto del diablo, zarandeándolos, oh Dios, para hacerles mal a la postre. Te suplicamos que tú les guardes del malo. Te suplicamos que tú los guardes de esta hora de las tinieblas que hay en sus vidas. Protégeles, Señor. Y te oramos que así como tu Hijo rogó por Pedro para que su fe no faltase, te oramos, oh Dios, por ellos para que su fe no falte. Te rogamos, oh Padre Santo, que el maligno no arrebate a ninguno. Te suplicamos, Señor, que tú a todos nos guardes del malo, que no nos permitas caer en situaciones que traigan reproche a la causa de tu Hijo Jesús. Antes bien, mantén tu candelero encendido. Ten misericordia de nosotros como iglesia. Oh, rescata, oh Dios, a aquellos que están a punto de caer. Anima nuestros corazones, porque Cristo es fiel y Él es digno de recibir todo nuestro corazón. Alabamos y bendecimos tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén.